están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Let me show you something. El día de hoy hablaremos sobre la nueva serie original de Netflix llamada Sweet Tooth. Basada en los cómics del mismo nombre, se sitúa en un mundo donde un virus ha desatado una enorme pandemia mundial y al mismo tiempo ha surgido una nueva especie de híbridos entre animales y humanos. Entonces el miedo ante estos dos factores y el no saber qué hacer es lo que lleva a la perdición a la humanidad. Pero en medio de todo este caos tenemos la historia de Gus, un niño híbrido que emprenderá una aventura para ir a buscar a su madre. Y así lo voy a dejar. La verdad es que esta historia es muchísimo más profunda si se sabe menos de primera instancia y se va excavando poco a poco. Pero la verdad he de confesarles que es una serie que me gustó y disfruté mucho. Sobre todo porque he de confesar que realmente no esperaba nada de esta. Poco me llamaba la atención, o sea, como que vi el tráiler y sí me llamaba la atención, pero como que a la vez no. Y los primeros dos capítulos en lo personal los siento muy lentos y muy estirados, pero es hasta el tercer capítulo cuando realmente le agarré el gusto y el interés por descubrir qué es lo que pasaba ahí. Y una de las cosas que personalmente considero que es lo que hace a esta serie es su ambientación. El tema con el que se mueve todo este mundo es en realidad uno que no está muy alejado de nuestra realidad, una pandemia. Incluso todas estas similitudes que podemos encontrar en nuestra situación actual con el COVID y la situación pandémica que pintan en la serie, aunque claro, esto lo hacen de una forma muchísimo más exagerada. Hay de verdad tantas cosas que es imposible no ver las similitudes. Hay por ejemplo una escena donde los protagonistas conocen a una familia y la familia trae cubrebocas y manteniendo la distancia y como de no podemos arriesgarnos, o las actitudes que toma el vecindario del doctor y su esposa, que a simple vista parecen medidas bastante severas y que tal vez nos parece un poco exagerado y loco, pero en cierta manera a mí me hizo conectarme e identificarme con lo que somos ahorita como sociedad. Y yo creo que esta serie tiene este tema que nos cae por demás como anillo al dedo, pero también hay un contraste bien interesante que pareciera un cuento de hadas con todo esto de los niños híbridos y el bosque y el hecho de que el primer capítulo tiene un estilo muy rústico. Entonces es bien interesante cómo al final del día se combinan estos dos aspectos entre algo más rústico y algo más urbano, sobre todo porque visualmente y en cuestiones de producción termina siendo algo verdaderamente fascinante e ilustra muy bien lo que es este mundo en un panorama muchísimo más amplio. Y yo creo que precisamente lo que hace que visualicemos el peligro y la gravedad de este asunto es presentar esta trama desde distintas historias, que en mi opinión este es el mayor acierto de la serie y lo que me encantó de esta, que no solo se encuentra en la historia de Gus y Big Man buscando a su mamá, sino que por otro lado tenemos distintas ópticas de lo que está sucediendo en otras partes y cómo impactó de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos la historia de esta madre cuidando a esta niña híbrida, los niños refugiados que buscan sobrevivir y la historia del doctor y su esposa, que en mi opinión fue la que más peso narrativamente tuvo y que ayuda más a entender todo esto. Incluso en algún punto siento que llega a opacar un poco la trama de Gus, y es que si hubiéramos tenido esta serie solo enfocada en Gus y en sus objetivos, esta serie hubiera sido hasta un tanto aburrida y repetitiva y se hubiera encerrado demasiado la historia, pero que muevan esta serie de un personaje a otro pasando por diferentes historias nos dan una perspectiva más completa y compleja del mundo que nos plantean como serie, dándose entonces la oportunidad de que el tema de la pandemia y los híbridos nos peguen a nosotros como espectadores de diferente manera. Se permite manejar la historia de forma que nos mantengamos interesados por la individualidad de los personajes, pero también conectar con la situación de su mundo y reflexionar, plantearnos qué es lo que haríamos nosotros ante eso. Aparte de que uno más de sus grandes aciertos es que todos estos personajes, toda esta historia y todo este concepto en general les permite manejar muchas metáforas cargadas de moralejas y de enseñanzas, y esta historia yo creo que en algún momento se puede llegar a percibir como una cachetada con guante blanco para la humanidad en general, hacia lo que estamos haciendo como raza humana, no solo
a raíz de la pandemia, sino ver qué o hasta dónde somos capaces de hacer para nuestro propio beneficio, pasando por encima de la propia naturaleza y de los demás, temas que ni siquiera hace falta recurrir a imaginar un futuro lejano, porque basta con echar un vistazo atrás a nuestro historial como raza humana para encontrar estas similitudes, como lo son la discriminación, el racismo, el odio, el miedo hacia lo desconocido, esta necesidad desesperada por querer controlar lo que no entendemos, por querer jugar a ser Dios, y el cómo como humanos siempre queremos resolver las cosas haciendo más caos y dañándonos unos a otros, y así con muchas otras cosas que se ven a lo largo de esta serie. Sin duda podríamos ponernos fácilmente en los zapatos de cada uno de los personajes de esta serie y preguntarnos qué es lo que haríamos. ¿Es correcto? ¿Dañaríamos a alguien más haciendo esto? Entonces por estos aspectos realmente le aplaudo mucho a lo que lograron como serie. Sin embargo, hay algunos puntos de esta de los cuales quiero hablar que para mí pudieron haber sido mejores o diferentes. El primero es que está que al inicio la serie se vuelve un poquito pretenciosa, como que inicia con el pie izquierdo, o al menos así yo lo sentí. No me gustó el uso del narrador, no porque no quisiera que hubiera un narrador. De hecho, creo que es un elemento necesario para que se sienta este contraste entre la fantasía y la realidad, pero creo que hay algo en el guión de este que hacía que se sintiera un poco forzado. Luego tenemos el hecho de que esta serie es muy family friendly, y eso está bien, porque exploran tintes bastante crudos en medio de una historia que bien puede ver toda la familia, y que todos, desde el más chico al más grande, pueden reflexionar incluso de manera diferente, y eso está muy bien. El hecho de que moldea sus enseñanzas a la interpretación del espectador, pero algo que no encontré favorable es que en algún punto llega a ser extremadamente idealista y optimista, y esto lo digo porque está llena de coincidencias que no se sienten naturales en la historia. O sea, son de estas historias en las que los protagonistas dicen: ay, ojalá tuviera una mochila, y cae una mochila del cielo. Así son estas coincidencias en la serie y no se sienten nada orgánicas, y eso hace que todo lo que lleven construido a veces se echa a perder un poco por estas casualidades tan fantasiosas que pasan de repente, sobre todo porque no les dan una justificación lo suficientemente convincente. También tengo un tema con el gran villano de la historia, porque sí hay uno, pero ni siquiera se siente como tal, sobre todo porque este personaje es mal introducido, porque se introduce ya en los últimos capítulos, entonces realmente nunca percibes lo malo que es o que puede llegar a ser, porque ya cuando lo introducen realmente no te importa. Ya hay mil y otras cosas más sucediendo que ya no tiene tiempo para construirse este personaje, y esto sí le llega a costar un poco a la historia porque se siente como un obstáculo nada más por ser un obstáculo. Entonces para mí ese es el fallo con este personaje, que no dudo que en una posible segunda temporada puedan llegar a corregir este error y hacerlo brillar más, pero en esta al menos no logra hacer lo que se tenía planeado que fuera. Y otra cosa es el CGI. Hay como un personaje que es como un castor que luce medio raro, y no sé, tal vez me gustó un poco más la idea de que los efectos en los niños híbridos fueran un poco más tradicionales, pero hay cositas un poco más allá de esto que se ven un poco extrañas en general, y no sé, como que no supieron hacer un balance adecuado de hasta dónde hacer CGI y hasta dónde hacer efectos más tradicionales. Pero pasando por esto, podemos decir que en conclusión, Sweet Tooth es una muy buena serie de Netflix. Claro que sí. En mi opinión, de lo mejor que lleva Netflix hasta ahora en este año. Hace un buen trabajo en combinar la fantasía con la realidad. Toca temas humanos y sociales muy importantes a través de sus personajes y de sus tramas. De esta ficción que, si lo pensamos bien, no está tan alejado de lo que vivimos, de lo que somos como raza humana. Y yo creo que al final del día esta invitará a la reflexión de quien la vea. Es una serie muy buena en su fondo y forma. Tiene una producción bastante fascinante, historias muy buenas, y a pesar de sus flaquezas termina convirtiéndose en una gran propuesta. Es una serie que espero
trascienda y espero ver muchísimo más de esta, que en mi opinión da como para hasta una tercera, cuarta temporada, que da muchísimo más para otros personajes e historias que contar, y que yo recomiendo mucho si quieren ver algo entretenido con mucha moraleja y calidad de Netflix. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejarme aquí abajo en comentarios cuál es su opinión acerca de esta serie, si es que ya la vieron y si es que no la han visto, si es que les llama la atención, si no, déjenmelo todo en comentarios. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye.